En este video aprenderemos algunas oraciones simples que utilizamos a diario. Oraciones cortas. Mama Susana Teodoropiwan Tantataranticum. Doña Susana y Teodoro venden pan. Doña Susana con Teodoro venden pan. Warmachakuna tantata mikun. Los niños comen pan. Los niños están comiendo pan. Iskay wawachakuna tantata mikun. Dos niños comen pan. Dos niños están comiendo pan. Susanaja mamanman tantata haywan. Susana alcanza el pan a su mamá. Susanaja mamanpiwanmi tantata ruwanku. Susana y su mamá hacen pan. Susana con su mamá fabrican pan. Susanaja miski tantata mruwan. El pan que fabrica Susana es rico. Como se ve, las oraciones en quechua se pueden expresar de formas distintas. Wasichakuy, zafacasa. Runakuna, wasita ruwan. Las personas hacen una casa. Las personas construyen una casa. Runakuna wasita hatan. Las personas techan una casa. Las personas están techando la casa. Achka runakunam wasitaqa hatan. Muchas personas son los que techan la casa. Achka runakuna ichuan wasita hatan. Muchas personas techan la casa con ichu. Ichu wasiqa huñim. La casa de Ichu es bien abrigado. La casa de Ichu es muy abrigado. La casa de Ichu es muy caliente. Ichu wasiqa rumiwan pirqasqam. La casa de Ichu tiene paredes de piedra. Wasipa pirqanqa mitupiwanmi. La pared de la casa también es con barro. Wasichakuypiqa achka runakunam llamkan. En la zafacasa trabajan muchas personas.
Wasi ruwakuyqa sasasasam. Construir una casa es muy difícil. Construir una casa es demasiado difícil. Ichu wasiqa kaspiwan, chaqllawan, mituwan, rumiwan ruwasqam. Una casa de ichu también es construida con palos, chaclas, barro y piedras. Wasichakuypiqa tusukuymi, takikuymi, upyakuymi. La zafacasa es para bailar, cantar y tomar. Wasichakuypiqa pipas maypas asuyka muanchim. En la zafacasa, ¿quién o quiénes también se acercan?